Enero 2 de nuestra serie de lectura bíblica, la Biblia tapa a tapa. Para este año 2024, qué gusto que estemos juntos. En enero 2 continuamos con la lectura de la Biblia para que hacia el final del año hayamos concluido desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo soy el pastor Rafael Pola y te doy la más cordial bienvenida. Qué gusto que podamos estar juntos. Y también me gustaría invitarte a que también tú hagas extensiva esta lectura con otros contactos que tengas, amigos, familiares, porque no hay nada mejor para iniciar el año que hacerlo con la palabra de nuestro Dios. Hoy tendremos la lectura de 4 porciones de la Escritura, como lo hacemos en cada ocasión. Recuerda que hay un método, es una forma de hacerlo. Tenemos una forma de ir de manera ordenada, leyendo la Biblia día a día. Un texto del Antiguo Testamento. El día de hoy es el libro de Génesis. Un texto del Nuevo Testamento. Para hoy es el libro de Mateo. Un salmo. Hoy nos toca el Salmo 2. Y un proverbio. Hoy también veremos una porción del libro de Proverbios. Te recomiendo que tengas a la mano un cuaderno, un lápiz, un bolígrafo para que puedas tomar notas o subrayar los temas de tu interés. No va a bastar que veas la meditación o la escuches. Necesitas, y esa es la materia fundamental de la serie, leer el texto bíblico. Si no tienes la Biblia digital o la Biblia encuadernada en el formato La Biblia en un año, estamos poniendo en las redes sociales, especialmente en el WhatsApp, en el canal de YouTube y también en Facebook, los textos que corresponden a cada día. Así que tú puedes buscarlos en tu propia Biblia y acompañarnos en la lectura que corresponde a este día. Muy bien, como el día de ayer empezamos con una introducción a Génesis, creo que es muy oportuno que el día de hoy, como estamos apenas empezando Génesis, vamos a omitirnos la segunda parte de la introducción y vamos a considerar hoy la introducción al Evangelio de Mateo. Así que presta mucha atención. Es un video corto de algunos minutos en donde de una manera magistral, muy bien hecho, se hace una introducción general a Mateo y se explica su contenido. Esto nos da, tanto de Génesis como de Mateo, una perspectiva general del libro y así comprenderemos mejor cada parte que vamos leyendo día a día. Espero que sea para ti también de mucha edificación estas introducciones generales al texto bíblico. La introducción a Mateo. Vamos a compartirla ahora. El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel.
Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo.
Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Muy útil esta introducción a Mateo. Nos deja 2 preguntas al final, mejor dicho, 2 recomendaciones para leer con cierto cuidado el Evangelio y poder extraer mayor enseñanza. Pero no empecemos con Mateo, empezamos con Génesis. Una pregunta que debe guiar siempre tu lectura es: ¿qué quiso decir el autor cuando escribió este pasaje? ¿Qué tenía en mente que debían aprender sus lectores? Si regresamos a Génesis, hoy nos corresponde Génesis capítulo número 3, verso 1, hasta Génesis 4, verso 26. Esas son llamadas historias originarias, historias que dan cuenta de cómo empezaron todas las cosas. También Génesis se conoce o se le llama como el libro de los principios. El principio de la creación del mundo, el principio de la creación del hombre, el principio del pecado y del mal. Así que vemos también el libro de Génesis con esta perspectiva del libro de los principios. Y en este capítulo de hoy, mejor dicho, en la sección de hoy, se responde una pregunta muy importante: ¿cómo se originó el mal? Esta es una pregunta que ha sido un verdadero quebradero de cabeza para todo el mundo. Génesis no responde a preguntas que van más allá de la creación del hombre, sino que lo responde en el contexto mismo de la creación y pone como el introductor del mal a la serpiente, no como animal, sino como un símbolo del maligno o del diablo o del mal. Así que es algo externo al hombre
en el origen del mal, pero que tiene suficiente fuerza para tentarlo a través de la seducción de la serpiente, ofreciendo algo, conocimiento. Esa es la primera historia interesante del capítulo que vemos hoy, pero hay otras cosas más. También aparece la escena de Abel y Caín, el nacimiento de esos primeros hermanos y la muerte de Abel en manos de Caín y la maldición de Caín. También es claro el origen de la caída del ser humano cuando el Señor cierra el acceso al huerto del Edén. También no debemos de pensar en algo físico como un jardín enorme con unos ángeles, con grandes espadas, sino es una forma también simbólica de hablar de cómo Dios protegió el lugar donde había sido creado el ser humano y ese rompimiento entre el hombre y Dios. No habría forma de volver marcha atrás. Dios tendría que hacer algo especial, diferente, para que el hombre pudiese reconciliarse una vez más con su creador. También encontramos otra pequeña parte de la historia de Caín, cuando tiene que emigrar y sale con la encomienda de que nadie podrá tomar su vida, y continúa el capítulo con Lamec, que es otro personaje importante en esta primera parte de las historias del libro de Génesis. Ahora sí, vamos a Mateo. Mateo nos toca hoy del capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 3, verso 6. No abundo mucho porque ya tuvimos la introducción de hoy, pero sí es importante observar lo que nos decía el autor de esta guía. Pongamos atención en los textos del Antiguo Testamento. El primero lo encontramos en Mateo 2:14. Aquí viene una profecía que se cumple acerca de que el Señor llamó de Egipto a su hijo. Más adelante, en el verso 17, hay otra profecía que tiene que ver con el llanto de Raquel cuando Herodes manda matar a los niños que habían nacido en Belén durante la época del nacimiento de Jesús. Continúa el Evangelio, aparece Juan el Bautista como el precursor, el que había de ir abriendo el camino al Señor, y por lo pronto ahí llega Mateo. Precioso salmo, Salmo 2, verso 1 al 12, es un salmo mesiánico. Habla también de lo que hará el Señor y cómo los pueblos se han opuesto al Señor y se han levantado en contra de él. Es un salmo muy hermoso, léelo con mucha calma. Recuerda siempre tomar notas y contesta una pregunta. ¿Qué quiso decir el autor a sus lectores originales? Esto es el significado original del texto bíblico. No siempre hay una referencia inmediata a la enseñanza, tenemos que pensar un poquito. Y en algunos casos encontrar la enseñanza pensando más allá de lo que dice, porque se usa un lenguaje a veces de carácter metafórico o simbólico. Pero siempre contesta la pregunta. Una vez que contestaste la primera pregunta, hay una segunda muy importante. ¿Qué me dice el Señor a mí? ¿Qué me enseña de Dios? ¿Qué me enseña del hombre? ¿Qué me enseña del pecado? ¿Qué me enseña del bien? ¿Qué me enseña acerca de lo que Dios quiere para mi vida? Y así va adquiriendo un sentido más personal tu lectura bíblica. Para eso te sirve tu cuaderno, para tomar notas, el día, el texto y qué aprendiste. Y por último, por favor, con toda confianza, si tú estás leyendo la Biblia por primera vez en tu vida de tapa a tapa, vas a tener muchas preguntas. A mí me encanta que me puedan hacer preguntas porque podríamos dialogar y profundizar. Hazme preguntas, anótalas en el chat que usamos en el WhatsApp. Ahí puedes mandarme un mensaje personal o en el mismo chat que usamos. Ahí lo puedes hacer en el chat de Lectura Bíblica 2024, en el chat de Jezreel o en el chat de Estudios Bíblicos que también tenemos y le ponemos el podcast cada día. Pueden formular preguntas. Puedes poner preguntas también en la página de YouTube, perdón, en el canal de YouTube. Recuerda que en YouTube salimos por dos canales, el canal de Jezreel y el canal mío, el personal de Rafael Pola. Puedes hacer preguntas, hay espacio para preguntar, yo observo y puedo con gusto también dar respuesta. No te quedes con preguntas, porque
una pregunta tuya puede ser preguntas para muchos. A veces pensamos una pregunta obvia o demasiado simple, o es una pregunta que no es muy importante, pero créeme que toda pregunta es importante, porque una duda tuya puede ser duda de muchos más, así que con toda confianza. Y por último, en Facebook también aparece el video en dos diferentes páginas, en la página de Jezreel y en la página mía, de Rafael Pola, la página personal. También ahí puede haber espacio para formular preguntas. Y si no hay preguntas, tal vez hay comentarios, aportaciones, también lo mismo, con toda confianza. Te felicito, día 2. Apenas estamos empezando y hay que vencer obstáculos. La pereza, la falta de interés, una vida espiritual no profunda. Has perdido el apetito, el deseo de buscar al Señor. Es un reto, pero si empiezas bien, seguro que vas a terminar también muy bien. Dice la palabra que la carne batalla contra el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Así que hay que dejar que el espíritu sea quien venza y no venza el tedio, la flojera, el desinterés, la bulia espiritual o el pecado, nuestra carnalidad. Que sea un mes de enero lleno de bendición, una vez que hemos hecho el proceso de limpieza profunda, la última semana del mes de diciembre, estamos listos para que el Señor nos hable. Comparte esta meditación, invita a otros para que también puedan verla y también puedan enriquecer su vida con algo que se hace poco el día de hoy, leer la Biblia. Hay muchas charlas, pláticas motivacionales, cosas interesantes, pero la única que es la palabra de Dios y el mensaje del Señor es la Biblia. Démosle el lugar que debe tener en nuestra vida.